estimados docentes de las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ica. Mi nombre es William Antonio Hernández Ramos, especialista de tecnologías de la UGEL-Ica. Estamos esta noche para presentar el webinar denominado Cómo implementar clases virtuales utilizando programas libres y online. Para ello, me permiten hacer uso de la diapositiva que va a servir de guía para el desarrollo de toda la sesión de presentación, y es la que pasamos nosotros a mostrar a continuación. Muy bien, tenemos aquí la diapositiva. En un primer momento ustedes han registrado su asistencia en un formulario que se les ha hecho llegar a sus respectivos WhatsApp de grupo, en donde se les ha integrado, y a continuación vamos a presentar un bonito video que hace ver cómo ustedes están haciendo durante esta época un trabajo sacrificado utilizando tecnologías. Bien, pasamos entonces a la presentación del respectivo video. Bien, pues este pequeño video hace, como vuelvo a repetir, referencia al sacrificado trabajo que están desarrollando ustedes durante esta época de pandemia, en donde la misma situación nos ha hecho salir de la fase presencial a la que estábamos acostumbrados durante mucho tiempo para dedicarnos al trabajo en una fase virtual. Para ello es necesario que nosotros nos implementemos en lo que es el uso de las tecnologías, el uso del internet, el uso de programas y aplicaciones de los cuales podamos echar mano para poderlos utilizar en nuestras diferentes sesiones de aprendizaje y que esto repercuta en los mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Ha sido un trabajo arduo, muchas veces más de la cuenta. Muchos hemos amanecido investigando o desarrollando actividades que antes quizás no teníamos a bien repasar, pero estoy convencido que el esfuerzo que han puesto cada uno de ustedes va a ser en beneficio de la mejora de los aprendizajes de nuestros queridos estudiantes. Pasamos entonces a continuación a explicar cómo está diseñado este webinar, y vemos entonces que la secuencia
de esta presentación está dada de la siguiente manera, ¿no? En un primer momento vamos a hablar de los módulos que componen el webinar. Luego, en un segundo momento, trataremos sobre el temario del primer módulo. Enseguida, como tercer punto, veremos la teoría conectivista, que es la que va de soporte al trabajo que se está estableciendo en este webinar. Y por último, como cuarto punto, trataremos las TICs en el Currículo Nacional de Educación Básica, cómo están integradas. Hablemos entonces ahora del módulo de webinars. El webinar consta de 4 módulos que tienen 6 temáticas cada uno, siendo el módulo número 1 el que corresponde a herramientas de conectividad y presentaciones. Que queremos en este módulo es que ustedes manejen las distintas plataformas de aulas virtuales que nos ofrece la red, muchas de ellas gratuitas, algunas de pago, claro está, pero que ustedes tengan a bien saber utilizar estas herramientas. Para el módulo 2, que corresponde a herramientas para fomentar el aprendizaje virtual, aquí vamos a hacer uso de aplicaciones que nos permitan diseñar varios aspectos del aprendizaje virtual, como por ejemplo poder diseñar infografías, poder trabajar mapas mentales, mapas semánticos, organizadores visuales y todo ello utilizando software libre y que lo podemos encontrar en la red muy fácilmente. Para el módulo 3 trataremos sobre herramientas para gestionar el acompañamiento, cómo así podemos hacer acompañamiento al trabajo que están haciendo nuestros estudiantes, ver algunas plataformas que nos permitan hacer ese seguimiento y poder de repente, utilizando las redes sociales, implementar algunas formas de seguimiento para el trabajo que hacen nuestros estudiantes. En el módulo 4 veremos las herramientas para una evaluación online. Aquí desarrollaremos evaluaciones por formularios, evaluaciones utilizando gamificación, por ejemplo, y en algunos otros utilizaremos, por ejemplo, códigos QR para respuestas automáticas de un determinado grupo de estudiantes. En la parte 2, la temática del módulo 1. En el módulo 1 vamos a tratar 6 temas o 6 sesiones. En la primera sesión veremos el uso educativo del WhatsApp, que es una aplicación que parece muy sencilla, pero que si vemos todas las utilidades que tiene, vamos a sacar su máximo desempeño de ella en bien de las sesiones que estamos desarrollando. También veremos en esta sesión lo que corresponde a aulas virtuales, específicamente el Jitsi, que es gratuito. En la sesión 2, aulas virtuales como el Meet, el Zoom, el Joinmeet, que es uno de los últimos que hemos tratado, y el Webex. En la sesión 3 veremos lo que es la conectividad por Facebook y también haremos uso del Skype. Para la sesión 4 hemos trabajado lo que es recursos para PowerPoint y Google Slides. Muchas veces nuestras presentaciones son muy básicas en el contenido que presentan. Y lo que vamos a ver aquí es cómo hacer que esa presentación sea llamativa al interés del estudiante y que el estudiante a partir de ahí mejore sus aprendizajes. En la sesión 5 vamos a hacer presentaciones online utilizando programas como Prezi y Genially. Genially este último que está revolucionando lo que es presentaciones porque muchas de ellas son interactivas con el estudiante. En la sesión 6, presentaciones en online con lo que es Canvas, Emaze y Slides. Todo ello en este primer módulo. Nuestro trabajo que vamos a desarrollar está sustentado sobre teorías. Durante el trabajo previo en la fase presencial hemos utilizado muchas teorías, siendo la última de ellas lo que es el constructivismo. Y aquí vamos a implementar la teoría del conectivismo, ¿no? Veamos. Yo siempre tengo bien tener a la mano este pensamiento que dice: la tecnología por sí sola no basta, también debemos de ponerle corazón.
Es cierto, si nosotros hacemos llegar a las manos de un estudiante, ya sea de primaria o de secundaria, una laptop de última generación, como que tenga, por ejemplo, implementado un disco de 2 terabytes, que tenga 16 de memoria RAM, que tenga el Windows 10, que tenga un procesador de 7i Core Duo de octava generación. No necesariamente con eso estamos asegurando que el estudiante va a desarrollar un aprendizaje óptimo. ¿Por qué? Porque él, es cierto, por intuición o por autodidacta va a poder tener acceso a un sinfín de conocimientos que están en la red, pero no necesariamente todos ellos van a coadyuvar al logro de su aprendizaje. Por lo tanto, necesita del direccionamiento de un docente para que el aprendizaje que logre sea el correcto y el óptimo. Recordemos que en la red no toda la información es válida, muchas de ellas es tergiversada o inducen al error en el aprendizaje. Hablemos del conectivismo. El conectivismo es una teoría del aprendizaje que está orientado a la era digital, en lo que hoy conocemos como que somos parte de la comunidad virtual. Fue enunciado por George Siemens. Está basada en el análisis de las limitaciones que presentaban las otras teorías, como llamemos el conductivismo, el conectivismo y el mismo constructivismo. Esta teoría del conectivismo trata de explicar el efecto de la tecnología en la manera en que nosotros como seres humanos vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Ya se ha dicho, los representantes de esta teoría son George Siemens en un primer momento y Stefan Downes. Y hace referencia también a que el conductivismo, el conectivismo y el constructivismo son utilizadas a menudo en la creación de ambientes instruccionales, ¿no? En lo que nosotros conocemos en la educación presencial, hecha en el aula o de repente en otro espacio, pero no necesariamente de manera virtual y a nivel de lo que es redes, ¿no? Entonces también podemos decir que fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, el conocimiento que el hombre ha producido en los últimos 30 años, desde 1990 para adelante, es equivalente a 50 veces el conocimiento que se hizo en los 20 siglos previos. Entonces, ante la gran cantidad de conocimientos es necesario hacer un cambio de uso de las teorías del aprendizaje, ¿no? Veamos por último las necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos del aprendizaje deben reflejar los ambientes sociales subyacentes. Sabemos que el aprendizaje es un hecho social y si la sociedad está orientada a la teoría, al trabajo virtual, entonces las teorías que debemos usar deben estar orientadas hacia ese mismo enfoque. Para el conectivismo, el punto de partida es el individuo. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes, no necesariamente un ambiente presencial, sino puede ser un ambiente virtual, puede ser un ambiente, hablemos del aprendizaje ubicuo, o sea, fuera de nuestro alcance físico, por ejemplo. También podemos decir que el conocimiento puede residir fuera de nosotros. Es cierto, el ser humano desarrolla conocimientos, pero la sociedad en pleno también lo desarrolla, por eso progresa. Las organizaciones también lo hacen. Y autónomamente las bases de datos con un sinfín de algoritmos también pueden desarrollar conocimiento. Pongamos el caso siguiente.
Por ejemplo, en la ciudad de Ica hay dos instituciones que están colindantes entre sí. Hablemos de San Luis y Las Mercedes, por ejemplo, ¿no? Imagínense nomás en un supuesto que ambas tengan la misma infraestructura, la misma cantidad de aulas, la misma cantidad de laboratorios, la misma cantidad de instrumentos en sus laboratorios, la misma cantidad de máquinas en su aula de innovación, por decir, los mismos servicios de internet, la misma cantidad de docentes, la misma cantidad de estudiantes. Si nosotros queremos darle un valor, ya que estamos en la era del neoliberalismo a nivel económico, ¿no? Si nosotros quisiéramos darle un valor a ellas, las dos tendrían el mismo valor monetario, digamos. No, porque habría un factor que determinaría cuál es más valiosa que la otra. Ese factor es el conocimiento que ha desarrollado la organización, el conocimiento que han desarrollado sus docentes, cómo han hecho para que ese conocimiento sea replicado en todos los docentes y que sea un valor agregado a la formación que ellos le dan a sus estudiantes. Entonces, ante iguales condiciones no podemos decir que dos organizaciones tienen la misma valía, a pesar de la similitud de todas sus condiciones, y es que no tomamos en cuenta el conocimiento, ¿no? A eso se refiere el conocimiento de las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, el conectivismo también se enfoca en las conexiones especializadas. Ojo, a nivel de internet nosotros podemos encontrar redes de especialistas de lo que es medicina, de lo que es ingeniería, de lo que es educación. Utilizan nodos, terminales de PCs, por ejemplo, por donde interactúan y van enriqueciendo su práctica profesional. Por eso hablamos de las conexiones especializadas. Conjuntos de información. Para poder trabajar este nuevo conocimiento, ellos procesan una gran cantidad de información. A ello le llamamos el procesamiento por Big Data. A través de varios algoritmos nos permiten tener conclusiones más específicas, más reales, que de hecho nos van a permitir a la vez tomar mejores decisiones ante un problema dado. Aumenta nuestro conocimiento, claro, porque todos interactúan, todos comparten su información y de hecho todos comparten el conocimiento que van logrando cada cual. El conocimiento personal y como reto se da a nivel de organizaciones e instituciones. Estas, cada vez que generan un nuevo conocimiento, lo socializan entre todos sus miembros, ven las posibles deficiencias de este conocimiento logrado, retroalimentan aquellos aspectos que no han logrado de repente mejorar y hacen que el conocimiento evolucione. Este nuevo aprendizaje afecta tanto a la organización en sí como a cada uno de los individuos que la componen. Por ello es necesario mantenerse actualizados en el campo donde se han formado las conexiones. El conectivismo está planteado sobre 8 principios fundamentales para ellos, los cuales vamos a detallar en este momento. En primer orden, el aprendizaje y conocimiento se encuentran en una diversidad de opiniones. Es cierto, hay diferentes formas de ver, diferentes puntos de vista, cada uno afronta el conocimiento desde su óptica, por eso es que dice que el aprendizaje y el conocimiento se encuentran en una diversidad de opciones. Y también no solamente de los medios de donde tú obtienes el conocimiento, algunos son a nivel de libros, otros son a nivel virtual, otros son a nivel de videos, o sea, tienes un sinfín de formas de acceder al conocimiento. El aprendizaje es un proceso de conexión, veamos el segundo punto, el aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información. Como les dije, actualmente a nivel de las redes sociales se han implementado conexiones de personas especializadas en un área del saber.
las que comparten su información, comparten el conocimiento, comparten los nuevos descubrimientos y hacen que esto se retroalimente a nivel del grupo. Son conexiones especializadas de nodos o fuentes de información. El principio 3 nos dice que el aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. Originalmente el conocimiento era propiamente humano, pero con el avanzar de la tecnología hemos visto que ahora hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, que está dado en lo que es los robots, que por muy básicas decisiones que tomen ya lo están implementando. También los vemos a través de los sistemas operativos, que son los que gobiernan las PCs, no solamente las PCs, sino que cada uno de nuestros artefactos que tenemos en casa tiene su propio sistema operativo, que hace que sus funciones se den de una manera organizada y de acuerdo al requerimiento que se dé en ese momento para ese artefacto, ¿no? El principio 4 nos dice que la capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido. ¿Por qué? Porque ante nuevos conocimientos, el ser humano se hace nuevas interrogantes y surgen nuevos problemas. Por lo tanto, es necesario seguir orientándonos a adquirir nuevos conocimientos como seres humanos, ¿no? El principio 5 indica que alimentar y mantener las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. Esto es cierto, porque si esas conexiones no se dan, si por ahí cortamos un circuito, va a hacer que esto repercuta en el logro del conocimiento siguiente y no vamos a hacer que el aprendizaje continuo que ha tenido la organización, que ha tenido la red, que ha tenido el ser humano, sea continuo, pues va a haber un pequeño bache en ese aspecto, ¿no? El principio número 6 indica que la habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial. Nosotros como docentes podemos ver que últimamente estamos orientando nuestro trabajo al trabajo de proyectos interáreas. ¿Por qué? Porque los problemas que se nos presentan no necesariamente necesitan del conocimiento de una sola área, por ejemplo de matemática, sino que necesitan del conocimiento, de las capacidades, las competencias que los estudiantes deben desarrollar a través de todas las áreas del saber, o de la mayoría de ellas, para tener unas soluciones más eficaces y poder afrontar la problemática personal y social de una manera más eficiente. El principio número 7 indica que la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. Si nosotros como educadores vemos que se desarrolla lo que es el pensamiento lateral, en donde una problemática tiene un sinfín de soluciones, entonces el ser humano y las organizaciones deben estar orientadas a saber tomar decisiones en cuál de las soluciones es la más factible para afrontar un problema, para darle solución a una situación dada. Por ello es que necesitamos aprender a tomar decisiones de una manera más eficaz. El principio número 8 nos indica que debemos seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de los lentes de una realidad cambiante. El conocimiento es amplio. Hay amplias áreas del conocimiento, del saber, en donde es imposible que un ser humano lo conozca todo, inclusive que una organización lo conozca todo. Para ello es necesario que todo ser humano y toda organización se oriente a trabajar en una determinada área y a desarrollar el conocimiento en esa determinada área de una manera más frontal. Ello le permitirá lograr mejores resultados en sus procesos. Debemos conocer el significado de la información entrante porque es necesario saber, por ejemplo, cuál es la fuente de esa información, para qué nos va a servir ese conocimiento, y debemos también tener en cuenta que lo que hoy estamos desarrollando no necesariamente nos va a servir para mañana. La tecnología cambia cada 15 días aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto?
que el instrumento tecnológico más actualizado que hoy día produzcamos dentro de 15 días ya va a tener grado de obsolescencia, porque la realidad es cambiante. Las TIC en el currículo nacional. El currículo nacional nos presenta el perfil del egreso. En este perfil del egreso nos muestran 11 aprendizajes fundamentales que debe desarrollar el estudiante durante todo el proceso de formación en su educación básica. Muchos de ellos están orientados a desarrollar el trabajo en algunas áreas. Específicamente para lo que es tecnologías tenemos uno de ellos que está en este caso diferenciado por el color celeste que se muestra en este perfil. Este aprendizaje fundamental dice lo siguiente: el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. A partir de este aprendizaje fundamental se desprenden las competencias y capacidades sobre tecnologías que están dadas en la competencia 28, que nos dice que el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Esta competencia tiene a su vez 4 capacidades. La primera de ellas, personaliza entornos virtuales. ¿Qué quiere decir? Que nuestro estudiante o nosotros mismos debemos saber personalizar entornos. Cuando, por ejemplo, creamos una cuenta en Peroeduca, debemos personalizar ese entorno con nuestros datos, con los temas de interés que necesitamos conocer y que se brindan en los distintos cursos que da Peroeduca, con nuestra imagen agregada a nuestro perfil y muchas otras cosas más. No solamente en Peroeduca, también lo podemos hacer a nivel de otras cuentas, por ejemplo en la de Google, ¿no? En donde podemos tener acceso a distintas aplicaciones como el Gmail, como por ejemplo el Meet, como por ejemplo pizarras virtuales, calendarios y todo ello que nosotros vamos a ir poco a poco personalizando de acuerdo a nuestras necesidades personales para hacer un trabajo más eficiente a nivel de nuestra labor docente. La segunda capacidad dice gestiona información del entorno virtual. Cuando yo hago una búsqueda en Google, si se habrán dado cuenta, nos muestra un índice de 20 temas, pero no necesariamente son los únicos. Si vemos abajito de la caja de búsquedas, vamos a ver que Google nos dice que ha encontrado 1.600.000 páginas con ese contenido. Entonces, ¿cuál de ese 1.600.000 nos va a ser de utilidad para lograr los aprendizajes que queremos? Debemos saber utilizar las que no necesitamos en realidad. Por eso es que debemos gestionar esa información en estos entornos virtuales. 3. Interactúa en entornos virtuales. O sea, ya sabemos personalizar, ya sabemos gestionar. Ahora, ¿cómo hacemos para interactuar con nuestros pares, ya sea docentes o estudiantes o autoridades, en estos entornos virtuales? Últimamente estamos haciendo uso masivo del WhatsApp. Estamos interactuando, pero también lo podemos hacer en plataformas virtuales como Zoom, como Jitsi, como Facebook, como YouTube, en donde en vivos también podemos interactuar, ¿no? De manera permanente. Y por último, la última capacidad nos indica que crea objetos virtuales en diversos formatos. Muchas veces no les ha pasado a ustedes que han buscado algunos contenidos, algunos objetos en internet para poderlos plantear en sus clases y no necesariamente se apegan a lo que ustedes quieren brindarle a sus estudiantes. Entonces, es necesario que si no encontramos en la red algo que nos sirva, debemos crearlo. Por ejemplo, algunas
infografías, por ejemplo, algunas plantillas en PowerPoint, por ejemplo, algún video, algún audio. Y para ello nosotros necesitamos conocer las distintas aplicaciones que tenemos a mano para poder crear estos objetos, ya sea en formatos MP4, MP3, AVI, JPG, PDF, Docs, XLS, todos los que tenemos en nuestro trabajo diario a mano. Para finalizar ya, debemos tener en cuenta que nadie da aquello que no tiene. Es cierto, entonces esto obliga a los docentes al hecho de tenernos que capacitar constantemente en el uso de tecnologías para poder afrontar con éxito esta época y nuestro trabajo docente de aquí en adelante. Porque por mucho de que la fase virtual pase a ser presencial en algún momento, lo más probable es que hagamos un trabajo híbrido entre ambas fases, ¿no? De aquí en adelante. La UGELICA se compromete a dar en lo posible la temática necesaria para que ustedes desarrollen estas capacidades a través de estos webinars y que esperemos al final de toda esta serie de sesiones ustedes hayan logrado mejores capacidades y mejores competencias o mayores competencias en el uso de tecnologías. Eso ha sido todo por hoy. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.